gusto. Y le damos los buenos días, la bienvenida a César Cordero de Dale Carnegie Dominicana. César, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Aquí iniciando una nueva temporada. Así es, así es. Y hoy vamos a hablar, me ha encantado de verdad cómo ha ido transcurriendo el día y escuchando las frases. Y yo siempre lo he dicho en uno que otro programa, y es esa conexión que tenemos, porque pareciese como que nosotros nos reunimos el viernes o el sábado a armar, ¿verdad? Entre Sobeida, ustedes, yo, el tema, y vamos a conectar todo. No, señores, no nos reunimos, pero se da esa magia muy particular de que los temas van conectados. Y al escuchar la reflexión de hoy, esa frase de Cintia me encantó, la que decía de un viaje de 10,000 kilómetros se inicia con un primer paso. Así es. Un paso. O sea, ahí va inmediatamente, yo decía, wow, la conexión con lo que tenemos para hoy. Y hoy vamos a hablar de algo que aquí ya se ha hablado un poco desde otras perspectivas, es el mindfulness. O sea, ese concepto que de nuevo, ¿verdad? Está ahora como tendencia. Hay varios conceptos que están en tendencia en los últimos meses, como el de la inteligencia emocional, la resiliencia, el saber tener un propósito definido, el cómo superarnos a nosotros mismos en medio de crisis. Todo eso son conceptos de, yo digo, tendencia positiva porque nos están haciendo revisar contenido, material, acciones ante una situación que está aquí. Entonces, el mindfulness, que es un concepto que no hay manera de decirlo en español, o sea, la gente de repente dice, pero ¿y por qué no lo dicen? No tiene una traducción literal. O sea, eso no es como boy es niño y girl es niña. No, no hay una, no hay una Sería traducción. como un cabeza llenismo. Literal, pero el llena. mensaje, me corrige César, el mensaje sería algo como conciencia plena, ¿no? De Sí, mindfulness. ahí entra, mira, entra la conciencia plena, el sentido de estar presente, ese Exacto. pensamiento enfocado en algo preciso. Y vamos a hablar un poquito de ese tema hoy, conectándolo al liderazgo. Y recordar, porque va a ser parte del tema, que esta fecha de hoy es una fecha muy particular. Hoy es 17 de agosto 2020. El detalle es que cada día es único. Y cuando nosotros miramos la historia, es a modo de reflexión, de referencia, para ver qué podemos aprender de ella. Entonces queremos llevarle hoy a todos los Camino al Sol oyentes una palabra de motivación, una palabra de enfoque en el hoy, 17 de agosto del 2020. ¿Y saben por qué? Porque este día, aunque es único, tiene una repetición cada cierto tiempo y es cada 4 años. En el 78 se vivió esto de hoy, un cambio de gobierno en el 82, en el 86, en el 96, en el 2000, en el 2004. Entonces, cada vez que cambia la dirección de un país en función de ese gabinete que ustedes leían hace rato, se generan nuevas expectativas. Es como un CEO de una empresa. Es como, vamos a nombrar un nuevo presidente para la empresa ABC. O sea, no debe de existir un temor, más bien debe de existir una expectativa positiva de decir, ok, ¿cómo podemos aprovechar todos los recursos y hacer los ajustes que hayan que hacer? Solo que aquí entra un elemento macro que envuelve todo el país y un concepto que lamentablemente se ha desviado de su esencia, que es el concepto de, no es lo mismo porque es político. Sí, debería de ser lo mismo, porque al final la política es para beneficio de toda la nación. Entonces, quiero que enfoquemos el día de hoy como un día especial donde tenemos esa oportunidad de reenfocar el mindfulness. Tú sabes que aquí estoy abriendo. Cuando hablamos de mindfulness y cuando lo aplicamos al liderazgo, simplemente nos creemos que hay que ponerse una bata blanca, irse a un espacio apartado y todavía lo hacemos como algo muy, muy grandilocuente. Y
¿Tú sabes lo potente que es practicar el mindfulness en la oficina? Es decir, Sí, hay una reunión importante, te sientes con mucha tensión. Óyeme, ese aislarte, ese abstraerte, este recogerte un poquitito, te da, pero mucha fuerza. Y una práctica sencillísima, César. dígale. Sencillísima es, tú te sientas tranquilo ahí en tu escritorio y tú concéntrate en la respiración, cómo sale y entra el aire. Óyeme, no Bueno, tienes que hacer más nada. Solamente imagina el aire que sale y el aire que entra. Y eso, te ya. vas a dar cuenta que con esa práctica sencilla, pero si tú lo haces de manera constante, y es ahí donde está la palabra clave, constante, Constante. Así te es. va llenando poco a poco de una fuerza que te va a permitir, una fuerza creadora, de esa fuerza que va limpiando el escenario y te Así permite es. ver las cosas de una manera distinta para tomar decisiones con mayor nivel de claridad. Punto. Es como Ujú. un aterrizaje cable a tierra. Aquí Es está. Ahí está tu aterrizaje. Y esto que tú acabas de compartir, Reinaldo, es exactamente el primer punto que tenemos para cerrar con los conceptos y las habilidades que podemos poner en práctica. Entonces, como hacen en esas películas, y 6 meses antes, ahora vamos a poner unos minutos antes, porque eso que tú acabas de decir es el primer punto a considerar. Vamos a hacer una dinámica, porque he dicho acá varias veces que los latinos aprendemos también del qué no es. O sea, si simplemente nos dicen el qué es, nos queda un espacio muerto como, entonces, ¿qué no es? ¿Y Dime qué qué no no. es? ¿Y qué no es entonces? Y caemos en la trampa de repetir el qué no es. Entonces, miren, conectando con lo que dices, ¿qué no es mindfulness? Es una meditación constante. Tú querer ir a lo alto de una montaña, a lo lejos de un bosque, a encontrarte contigo mismo y la naturaleza y meditar y poner los deditos. No, eso no es mindfulness. No es separarte de la realidad, no es separarte de tus emociones, negar tus emociones, es decir, todo está bien, todo va a estar bien, todo está No, bien, no, no, todo va a no, estar no. bien, no está pasando nada a mi alrededor. No, eso no es Es una tampoco. programación lo que te estás haciendo. Gracias, eso es otra cosa. Y Otra cosa. tampoco es concentrarnos solamente en pensamientos positivos. ¿En qué Tampoco. sentido? Tú verás que en esa reunión todo va a salir bien, Todo va a todo va a salir salir bien. bien, Todo va en a la estar. misma que tú acabas de decir. Ahora, hay una diferencia entre esas acciones y tú decir, ok, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Cuáles son los puntos claves de esa reunión? ¿Dónde tengo que concentrarme? Y entonces, ese primer paso que tú acabas de compartir con nosotros, que es respirar profundo, poner atención sobre lo que está pasando y dejar que fluya, es el primer paso para comenzar a desarrollar ese concepto tan simple y a la Sí. vez tan poderoso. Y creo que Entonces, la palabra en español, como la decía Sobeida, pues también nos da muchas luces, porque cuando tú hablas de conciencia plena, Ujú. sí, es decir, eso es una palabra, es una combinación de palabras muy poderosa, Sí, porque eso Claro. es tú descalzo, poner los ujú, pies en la tierra y tú sentir cada dedo de tu pie tocando el piso. Eso es conciencia plena. ujú. Y ahí la apreciación del tiempo es diferente, Y porque lo tienes bueno, conciencia plena. y lo bueno es que todos tenemos conciencia. Exacto. Todos, la usemos o no, está ahí. Y nosotros mismos muchas veces juzgamos en función de esa palabra. Entonces, miren, para dejarlo en una aplicación muy sencilla de qué es, entonces vamos a comenzar diciendo que es una capacidad. Y al ser una capacidad, todos la podemos desarrollar. Es como la capacidad de hablar, de caminar, de respirar. Entonces, eso se entrena, se puede llevar a un nivel mayor. Es como yo siempre digo, y lo aprendí de un maratonista, que él decía en medio de una conferencia, ¿quiénes aquí pueden caminar? Y
el 100% levantó la mano. Y luego preguntó, ok, ¿quiénes de acá pueden correr un maratón? Y ahí ya no todo el mundo levantó la mano. Hubo algunas personas que así se quedaron a mitad, otras ni siquiera levantaron la mano. Y él dijo, pues miren, así mismo como todos levantaron la mano cuando yo pregunté si podían caminar, todos la deberían de levantar ahora. Porque si usted puede caminar, puede hacer un maratón. Todo está en que usted se lo proponga. Entonces, si yo me propongo, ¿verdad?, desarrollar esa capacidad, ¿qué voy a hacer? Percibir la realidad como es. Exacto. Y ese es el primer elemento del mindfulness, percibir la realidad como es. Enfocar de manera consciente la atención. Entonces, una frase que puede quedar construyendo esto es prestar atención de manera intencional al momento presente. Hay un solo detalle y lo puede poner ahí con coma, sin juzgar. En el momento en el que comenzamos a juzgar los eventos, ya estamos saliendo de esa conciencia plena. Es simplemente esto es lo que hay y esto es lo que hay. No podemos sacar juicios de valor, prejuicio, porque inmediatamente te vas a uno de los extremos, positivo o negativo, ya estás saliendo de esa conciencia plena de lo que está pasando. Entonces, es algo práctico que tiene que vivirse en el día a día para poder entenderlo. Entonces, nos gustaría compartir algunos pasos que nos van a llevar a la acción. Primero, considerar que nuestra vida tiene áreas clave. Por más que nosotros pensemos que estamos sobregirados de cosas, todo se concentra básicamente en unas 8 áreas de nuestras vidas. Y parten de la salud. De la salud tú puedes considerar la familia, ahí van 2. Otra área de nuestras vidas es la parte profesional y de formación, esa parte profesional, estudio, que es donde tú te desarrollas intelectualmente. La parte financiera, donde tú manejas, no importa si sea poco, mucho, demasiado, todo lo que son tus ingresos. La parte de la comunidad, y es como tú te ves y te manejas con tus ambientes. La parte social, porque somos entes sociales. Y ahí entra la parte en cómo yo me relaciono con otros. Entra ese tiempo personal tuyo, propio para ti, que no tiene que ver con el tiempo de los amigos, con el tiempo de la familia, con el tiempo del trabajo o de los estudios. Y claro está, esa parte intrínseca del ser humano que es la espiritual. Entonces, tenemos que procurar un balance y tú simplemente ver como persona qué está pasando contigo hoy, 17 de agosto, en cada una de esas áreas. Ya el simplemente tú hacer un ejercicio de aterrizaje y decir, ok, vamos a ver cómo yo estoy en función de mis expectativas. Ojo, no en función de las expectativas de los demás. Y ahí entra entonces el mindfulness aplicado al liderazgo, porque no se trata de yo dirigir la concentración de otros. Por eso poníamos mindfulness desde el liderazgo, porque pudiéramos pensar que es para qué, Reinaldo. Déjame ver cómo yo ahora aterrizo a Reinaldo y pongo a Cintia en sintonía. Y a Sobeida le digo por dónde que tiene que ir, porque ella siempre como que está en otras cosas. Sí, como si fuera una herramienta de manipulación, de control del equipo de trabajo. Y eso está muy lejos. Es conciencia plena tuya. Que Tuya tú como... puedes hacer. Exactamente. Y desde esa perspectiva personal, si tú estás en una posición de dirección, de liderazgo, de influir a otros, claro que va a permear, claro que va a llegar, porque uno de los elementos claves del liderazgo es ejemplo con tus acciones, ejemplo con tus palabras, ejemplos con lo que es tu modo de vida. Entonces, cada persona va a influir en los demás y va a influir en todos estos ambientes de manera distintas.
Si miramos, por ejemplo, en lo social, no, pero es que yo no soy líder en un grupo social. Sí, usted tiene un elemento de liderazgo. Te están observando, están viendo qué haces y eso va a generar respuestas en tus círculos sociales de querer acercarse más a ti o, en buen dominicano, sacarte los pies. Que cuando tú digas, pero no me invitan a las actividades, no, César, lo que pasa es que se nos olvidó, que se nos pasó. Si eso se está dando con regularidad, algo hay en ti que los demás no te están aceptando. Entonces tú tienes que revisar, ya yo creo que sé que es que cuando yo voy a las reuniones yo soy el que más hablo, no dejo hablar a los demás, mis ideas son las que se imponen, critico a los demás, estoy con el grupo, pero no estoy, porque estoy pegado, miren aquí lo voy a poner en mi, estoy pegado acá, entonces no estoy presente realmente. Exacto. Entonces, esto tiene una aplicación, como tú decías, Reinaldo, tan sencilla y a la vez tan poderosa que la única pregunta que podemos hacernos es, ¿yo puedo desarrollar mindfulness? La respuesta es un sí grandote. ¿Qué hay que poner en perspectiva? 2 elementos nuestros. 1, las emociones que se producen en nuestro cerebro y las respuestas a esas emociones que se dan desde el corazón. O sea, primero pienso y luego actúo. Por eso es que vemos que cuando una persona emocionalmente está ansiosa, se manifiesta que en un estado de ansiedad, sudan manos, tiembla, pierde la visión, mira para otro lado y de repente en esa reunión que tú decías ahorita, vamos a seguir en ella, como la persona no está ahí, comienza a mirar lejos, se va, él está construyendo su propia presentación, mientras que otro compañero está hablando de un tema y de repente le dicen, César, ¿ah? Y él como que reacciona. Porque, ¿qué tú opinas? Sí, yo creo que eso está muy bien. Estoy de acuerdo, total. entonces, porque no estaba aterrizado. Entonces, lo primero para nosotros conectar, y tú lo decías, Reinaldo, ya vamos a ir llevando técnicas, es esa respiración. Pero esa respiración se puede dar antes, durante y después. Exacto. Y hay gente que dice, ¿cómo tú te haces consciente? Es sencillo, es una práctica. Yo le digo a personas que yo genero una conciencia plena de mi cuerpo permanentemente. Por ejemplo, y sé que Sobe lo ha vivido con el tema de correr, una técnica para tú mejorar tu corrida, ¿sabe cuál es? Desconectar los audífonos. O sea, correr sin audífonos. ¿Para qué? Para que tú te hagas consciente de tu cuerpo, de tu respiración, de tu respuesta. ¿Por qué? Porque hay una reacción. Tu cuerpo está de repente cansado a un nivel, pero si tú vas con una música a 200 por hora, chan, chan, chaca, chan, 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 chaca, chan, tu cerebro está recibiendo 2 mensajes al mismo tiempo. Uno, el que viene de tu cuerpo, que estoy cansado, que ya bájale un poquito, busca un nivel de estabilidad para reponerme, pero por otro lado está recibiendo un estímulo de una música a de repente un volumen por encima y con una frecuencia y un ritmo que distorsiona. Entonces, lo primero es desconecte esa música. No es que no se pueda correr sin música, ojo, no estoy en contra de eso. Es que si te quiere hacer consciente de tu rendimiento físico, tiene que aprender a correr también sin esa música. Un día para distraerte, porque te distrae, te hace llegar más lejos, está bien. Porque eso es, mira lo que acabo de decir, te hace llegar más lejos, pero puede ser que esté lesionando tu cuerpo sin darte cuenta. Porque al no estar escuchando tu corazón, no tener la conciencia plena de lo que estás haciendo, pudieras estar abusando de ti en un punto. Exactamente. Y eso no es un invento de César Cordero que lo está diciendo aquí porque suena bonito. Es que está demostrado con estudios. Fijémonos en los atletas, y yo siempre lo digo, de alto rendimiento. Ninguno ni practica ni hace la competencia con música. ¿Cuándo usa la música? Cuando se quiere, ¿qué? Relajar. Exacto. Cuando antes quiere de la competencia
o ya, cuando concluye todo? Cuando concluye todo. Y si es un entrenamiento de rendimiento, tampoco entrena ese entrenamiento de rendimiento con música, porque el cerebro no está diseñado. El multitasking no nos lo vendieron mal. Y es de hacer muchas cosas al mismo tiempo, no es hacer una y luego pasar a otra de manera rápida y eficiente. Exacto. Eso es multitasking. Entonces, el mindfulness desde el liderazgo conlleva que el líder genere un propósito para el equipo y ya todo el equipo se va a mover con ese propósito. Que él sirva de ejemplo, como manejando el estrés, manejando sus emociones. Porque los dos elementos clave que van a identificar que una persona no está desarrollando esa conciencia plena es su respuesta emocional ante las situaciones. Y eso se verá reflejado con estrés, con ansiedad, con preocupación, con frustración. Y entran dos tiempos. Primero, la preocupación y la ansiedad es un exceso de futuro. La frustración, sentido de culpa, depresión es un exceso de pasado. Entonces, si yo estoy en el aquí y ahora y digo, ok, esta es la situación, estos son los elementos, voy a poner lo que tú acabas de decir y voy a dar ahí los 4 puntos. 1, respire, hágase pleno. 2, observe los pensamientos que le llegaron, clasifíquelo. Wow, me llegó un pensamiento de preocupación. ¿Por qué? Porque estoy mirando al futuro. Me van a despedir, van a hacer cambios. Tú verás que ahorita la empresa hace una reorganización en este tiempo de crisis y el próximo que se va soy yo. Todo eso es futuro. Sí, sí. Ok. Te estás anteponiendo a todo. Si tú observas tu pensamiento y dices, ok, ¿por qué estoy pensando eso? No, pero que eso es futuro, eso no es presente. No, porque mira, la otra vez pasó tal, eso es pasado, no estás aquí. 3, identifica entonces tus emociones. Es normal, de verdad lo digo, y no se sienta incómodo cuando usted esté practicando esto. Es normal cuando usted comienza a practicar esta técnica del mindfulness, que sienta malestar, que le lleguen algunas emociones de tristeza, de ansiedad. Eso es normal porque usted está ¿qué? Practicando. Sí, O sea, esto es haciendo conciencia Claro. plena. mira, a mí me gusta. He recorrido por primera vez a la Claro. Pero mírame, yo, cuando comencé a correr, señores, yo cada 100 metros miraba el reloj y decía, ¿cuándo que esto se va a acabar? Dios mío. Mi primera carrera, ¿y dónde que va a estar y eso era una ansiedad que yo manejaba, de verdad. ¿Dónde que está el primer punto de que me van a dar agua? O sea, el agua. Voy a Pero, morir. sí, entonces eso se entrena. Entonces es normal tener esa ansiedad. Lo que no es normal es quedarse en ella. Y por último, desarrolle una visión en tiempo presente. ¿Y qué quiere decir una visión en tiempo presente? Es, estoy aquí y ahora. Yo soy una persona paciente. Yo estoy en control de la situación. Mi presentación está saliendo bien. Tengo las respuestas en función de las preguntas que me hacen. Entonces, fíjate que tú estás como, estoy aquí. Esta es mi realidad. Y sobre eso actúo. Entonces, cuando yo como líder comienzo a modelar ese comportamiento, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el equipo? Lo mismo. Y un impacto hacia Claro, abajo y luego comienza un modelado. Se Es permea, decir, claro. pero míralo, la situación es muy tensa, sin embargo, está tomando decisiones acertadas. De hecho, cuando veía el documental sobre Michael Jordan, ¿por qué le daban a él la bola en el último momento? Porque para él no existía otro momento más que ese. Y ahí Sí, había una conciencia plena de lo que él estaba haciendo. así es. Y eso, y el traer cosas del deporte al día a día, pues hace mucho sentido precisamente por eso, porque tú tienes todos los elementos de tensión, atención, presión, estrés, y todos están esperando de ti un resultado. Así Entonces, es. todas las emociones ahí se combinan. César, interesantísimo el tema que nos propones en el día de hoy. La gente que quiera ponerse en contacto con Dale Carnegie para todos los cursos que sabemos se están impartiendo de manera online, ¿cómo lo hacen?
Sí, nosotros seguimos 100% activo, el 809-732-4804 y a través de nuestros medios digitales, que es asimismo Del Carnegie. Yo lo digo siempre en inglés y en español porque es un tema, ¿verdad? De Dale Carnegie, porque es un nombre en inglés. Entonces, la gente va y busca Del Carnegie, entonces no lo encuentra, no es Del Carnegie. Puede encontrarnos. Y el punto es, Reinaldo, que debemos de prepararnos en este tiempo. O sea, yo no puedo pensar bueno, dentro de 3 meses me voy a preparar. No, es hoy. Haga ese inventario hoy y dé ese primer paso para alcanzar sus 10,000 kilómetros hoy. Esa es la actitud. Liderazgo, crecimiento personal, estos temas están abiertos y disponibles. Y con gusto les puedo compartir también un resumen de cómo aplicar estas cosas. Es solamente ponerse en contacto con nosotros. 809-732-4804. César Cordero, de Del Carnegie. Muchísimas gracias. Que tengas una muy buena semana, pero ten hoy un primer buen lunes para que arranque la semana. Y así el martes, el miércoles. Cada día.